Hola, estimados visualizadores. Nuestro nombre es Marabunta y hoy voy a comenzar a mostraros la verdad. Siempre se ha dicho que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y en el caso de España, además de conocerla poco, la historia reciente de nuestro país ha sido contada mal adrede, con la intención de mantener una serie de estructuras corruptas con el beneplácito de los ciudadanos, y ese beneplácito no hubiera sido posible si esa historia se hubiera contado correctamente. No vamos a hacer aquí un extenso relato sobre los acontecimientos que sucedieron en nuestro país desde 1936 a 1939 y su reflejo en la actualidad. Podéis encontrar documentos y vídeos mucho más extensos y precisos acerca de la guerra civil y sus consecuencias en Internet. Aquí únicamente explicaremos las razones de por qué a día de hoy nuestra sociedad es como es. Los españoles pensamos como pensamos y nos gobierna quien nos gobierna. El dato más peculiar de nuestra guerra civil es que ganaron los malos. Sí, así es, ganaron los fascistas. El comienzo de nuestra guerra civil no fue un glorioso alzamiento nacional, como algunos lo definen, sino un golpe de Estado contra un gobierno democrático, elegido por votación por la mayoría de los electores. Muchos derechistas franquistas dirán que la situación era insoportable, que el gobierno de la Segunda República era inestable y conflictivo, y así es. ¿Pero y qué? Fue la decisión soberana del pueblo español en aquel momento, y por tanto debía ser respetado. Sin embargo, los nostálgicos del régimen siguen repitiendo que gracias a la sublevación del ejército se consiguió la estabilidad en España, y cada vez que oímos esta afirmación no podemos dejar de acordarnos de aquella otra que dice «la maté porque no tuve más remedio». Un golpe de Estado contra un gobierno democrático es ilegal siempre. A través de esta acción, una minoría con ventaja militar obliga a una mayoría democrática a adoptar un gobierno ilegítimo, impuesto con violencia. Para situar a los protagonistas en su lugar, recordemos que las tropas nacionales, los que dieron el golpe de Estado, tuvieron el apoyo económico y militar de personajes como Benito Mussolini, dictador italiano creador del fascismo, y de Adolf Hitler, sí, ese hombre de las películas de guerra que exterminaba a la gente por tener poco pedigrí. Y para situar el argumento de que aquí ganaron los malos, solo deciros que debido a sus innumerables crímenes, Mussolini fue fusilado y Adolf Hitler se suicidó al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se vio rodeado por las tropas aliadas. Sin embargo, Francisco Franco, nuestro dictador, ganó la guerra y después de 40 años de mandato murió en su cama asistido por los médicos, rodeado por su familia y tuvo funerales de Estado. A día de hoy sigue enterrado en el mayor mausoleo de Europa, construido por presos republicanos condenados a trabajos forzados, el Valle de los Caídos. Cualquier guerra es deleznable, y los episodios que ocurren durante su transcurso no pueden enorgullecer a nadie. Solo decir que los que se sublevaron contra el gobierno democráticamente elegido eran el ejército en su mayoría, con todo su armamento, y con la ayuda de la aviación y la artillería de ejércitos como el italiano de Mussolini, el nazi de Hitler y por el de Portugal, gobernado por Salazar, otro dictador, como no, que facilitaba los envíos. Los que defendían al gobierno democráticamente elegido tenían el apoyo de voluntarios de diversas nacionalidades y también el de la Unión Soviética de Stalin, que no era ningún angelito, por cierto, pero la ayuda soviética llegó meses después de ser violados por Alemania, Italia y Portugal los acuerdos de no intervención que habían firmado. ¿Era eso o nada? Además, recordemos que Stalin estuvo en el bando aliado durante la Segunda Guerra Mundial y fueron sus tropas las primeras que entraron en el Berlín nazi, liberando a multitud de prisioneros de los campos de concentración que iban encontrando a su paso. En resumen, los demócratas españoles luchaban con tirachinas contra la artillería de los fascistas. Os podéis imaginar cuál fue la proporción de víctimas en cada bando. Finalizada la guerra, hubo 40 años de dictadura militar y eclesiástica, cuyo fin primordial fue llevar a cabo un genocidio ideológico contra cualquier pensamiento de izquierdas que aún persistiera tras la derrota, de modo que entre asesinados y exiliados, la izquierda española quedó reducida en esas décadas a la mínima expresión. Toda la cultura y la ideología izquierdista fue prácticamente erradicada de nuestro país, y los que quedaron fueron reprimidos y adoctrinados para ser fieles seguidores de la derecha y del catolicismo. De ese modo se comprende mucho mejor la situación actual de España y la línea general de pensamiento dominante. Por ejemplo, en España se firmó una ley de amnistía que lo que decía era que no había pasado nada, borrón y cuenta nueva, mientras somos el segundo país del mundo en el que hay más muertos enterrados en las cunetas sin identificar. ¿Estamos de cachondeo?
Y para acabar de explicar lo de que aquí ganaron los malos, solo tenéis que ver los mapas callejeros de nuestras ciudades, los monumentos que se erigen al fascismo y los apellidos de los que a día de hoy siguen en los puestos de poder en nuestras instituciones. Sumemos que nuestros reyes actuales fueron nombrados sucesores por el mismísimo caudillo para continuar con los valores del régimen franquista. Todo ello sin olvidar las ideas que persisten en un amplio espectro de la población acerca de las bondades del régimen franquista. Lógicamente, 80 años de prensa, radio y televisión impartiendo doctrina no caen en saco roto, y la Iglesia colaborando. Y solo un apunte final para los fascistas. Cualquier español que haya leído un poco de historia descubrirá que nuestra sangre tiene mezcla de pueblos celtas, visigodos, árabes y judíos, entre muchos otros. O lo que es lo mismo, si un grupo de españoles aparecieran en el Berlín nazi de 1940, serían convertidos en carne de hamburguesa para perros. Salud y república. Busca tu propia información. Ten sed de nuevos conocimientos. No creas nada porque sí. Todo comienza con un sencillo gesto. Apaga el televisor.